Gemelos autistas son cobardemente abandonados en la calle por su padre. No se comunicaban, y lo que sucedió te hará llorar. En la periferia de una gran ciudad, donde el concreto dominaba y la vida era dura, vivían Mateo y Benito, gemelos idénticos de 7 años. A pesar de ser idénticos, cada uno tenía una personalidad única, pero ambos compartían una característica en común, el silencio. Desde que nacieron, Mateo y Benito rara vez hablaban, incluso entre ellos. Para los pocos que conocían la historia de los niños, ese silencio no era solo una cuestión de temperamento, era una barrera invisible que los separaba del mundo exterior, un reflejo del dolor y la confusión que llevaban dentro. La tragedia en la vida de los gemelos comenzó temprano. Cuando tenían solo 3 años, su madre, una mujer joven y vibrante, fue diagnosticada con una enfermedad terminal. El diagnóstico fue un golpe devastador para la familia. El padre de los niños, que hasta entonces había sido un hombre trabajador y dedicado, comenzó a hundirse en un abismo de desesperación. La sonrisa de la mujer que amaba desaparecía día tras día mientras la enfermedad se apoderaba de su cuerpo. Los tratamientos eran caros, y el tiempo que él necesitaba para cuidar de ella y de los niños era abrumador. Perdió su empleo, los ahorros de la familia se agotaron rápidamente, y el hombre que antes era el pilar de la familia comenzó a desmoronarse. La muerte de la madre fue el golpe final. El padre de los niños, consumido por el dolor, ya no pudo encontrar la fuerza para cuidar de sus hijos. Lo intentaba, claro, pero cada día que pasaba, la carga de la responsabilidad parecía aplastarlo un poco más. Mateo y Benito, aún muy jóvenes para entender completamente lo que estaba pasando, sentían la ausencia de su madre y el dolor silencioso de su padre. Se aferraban el uno al otro, encontrando consuelo en la presencia mutua, pero el mundo a su alrededor estaba desmoronándose. Sin la madre que los guiara y con un padre cada vez más distante, los niños comenzaron a cerrarse aún más. La comunicación, que ya era limitada, prácticamente cesó. Se entendían a través de gestos, miradas y pequeñas acciones, pero el contacto con el mundo exterior se volvió cada vez más raro. Su padre, incapaz de lidiar con el duelo y la presión de criar a 2 hijos solo, comenzó a tomar decisiones precipitadas. Con el tiempo, el padre de los niños se convirtió en una sombra del hombre que alguna vez fue. El trabajo eventual que conseguía apenas cubría las necesidades básicas y la frustración de no poder proporcionar una vida mejor para sus hijos lo consumía. Los amaba, sin duda, pero el amor por sí solo no era suficiente para sostener a la familia. Las cuentas se acumulaban, la comida era escasa, y las necesidades especiales de los niños, que él no comprendía del todo, se volvían más evidentes cada día. Entonces, un día, sin aviso y sin despedirse, el padre de los gemelos tomó una decisión desesperada. Llevó a Mateo y Benito a una esquina concurrida de la ciudad, donde el flujo incesante de personas y autos creaba una cacofonía de sonidos e imágenes. Era un lugar donde nadie prestaba atención al otro, donde la indiferencia era la norma. Con lágrimas en los ojos pero decidido en su decisión, soltó las manos de sus hijos y se alejó lentamente, mezclándose con la multitud hasta desaparecer de vista. Mateo y Benito quedaron allí parados, sus pequeños cuerpos inmóviles mientras sus mentes se perdían en un torbellino de confusión. El corazón de Mateo latía acelerado, una mezcla de miedo y desesperación se formaba en su garganta, pero ningún sonido salió. Benito apretó la mano de su hermano con más fuerza, sus grandes ojos fijos en el punto donde su padre había desaparecido. No lloraron, pues aún no comprendían lo que significaba ser abandonados, pero el vacío que comenzó a crecer dentro de ellos era inmenso, una sensación abrumadora de que algo estaba terriblemente mal. Esperaron desesperadamente, esperando que la figura familiar regresara, pero no volvió. El tiempo pasó y la gente continuó circulando a su alrededor sin notar la presencia de las 2 pequeñas figuras que estaban perdidas y solas. El sol comenzó a ponerse y la temperatura bajó. Los niños, aún esperando, comenzaron a temblar de frío. Pero no se movieron. Estaban atrapados en ese momento, incapaces de entender que habían sido abandonados.
En ese momento, eran solo dos niños perdidos en un mundo que no los comprendía, y lo que sucedería después estaba más allá de cualquier cosa que pudieran imaginar. La noche avanzaba lentamente y la ciudad, con sus luces y sonidos, parecía cada vez más indiferente a la presencia de Mateo y Benito. Ellos permanecían en la acera, inmóviles, observando el movimiento a su alrededor sin realmente verlo. El frío de la noche comenzaba a intensificarse, pero los niños, envueltos en su propio silencio, parecían ajenos a todo. Estaban solos en medio de la multitud, y aún así, nadie parecía notar su presencia. Tiago, un niño de 14 años que vivía en el orfanato del barrio, estaba regresando a casa después de un largo día en las calles, donde solía tocar la guitarra para ganar algunas monedas. El orfanato no tenía muchos recursos, y Tiago sabía que su contribución, por pequeña que fuera, ayudaba a mantener las cosas funcionando. Ya había pasado por muchas cosas en la vida, habiendo perdido a sus padres cuando aún era muy joven, pero nunca perdió su bondad y el deseo de ayudar a los demás. Mientras caminaba por las calles desiertas, Tiago vio dos pequeñas figuras sentadas en la acera. Algo dentro de él lo hizo detenerse. Al acercarse, se dio cuenta de que eran dos niños, aparentemente perdidos y solos. Su corazón se apretó al ver la mirada vacía en los rostros de los niños. Se acercó despacio, cada paso calculado para no romper la frágil burbuja de silencio que envolvía a los gemelos. «Hola, ¿están bien? ¿Dónde están sus padres?», preguntó suavemente, su voz intentando penetrar la barrera de aislamiento que veía en los ojos de ellos. Mateo y Benito no respondieron, pero sus miradas se fijaron en la figura de Tiago como si, por primera vez en horas, hubiera algo a lo que aferrarse. Un tenue hilo de esperanza comenzó a formarse en el pecho de los niños, aún tímido e indefinido, pero presente. Había algo en Tiago, una bondad silenciosa que hizo que los gemelos sintieran que tal vez estaban seguros por primera vez desde el abandono. Mateo y Benito no respondieron. Simplemente miraron a Tiago con esos ojos grandes y vacíos, como si no pudieran procesar lo que estaba sucediendo. Era como si el mundo a su alrededor ya no tuviera significado y estuvieran atrapados en una burbuja de silencio y confusión. Tiago se dio cuenta de inmediato de que algo estaba muy mal. Intentó hablar nuevamente, preguntando sus nombres, de dónde venían, pero todo lo que recibió en respuesta fue la misma mirada vacía. No había palabras, solo silencio. Tiago, con su propia experiencia de vida, pronto comprendió que esos niños no eran solo tímidos o asustados. Había algo más profundo ocurriendo allí. El instinto de protección de Tiago tomó control de la situación. Sabía que no podía simplemente dejar a esos niños allí. Necesitaban ayuda, y si nadie más estaba dispuesto a ofrecerla, él lo haría. Sin dudarlo, extendió la mano hacia los niños, tratando de transmitir algo de seguridad. «Vengan conmigo», dijo Tiago con una voz suave y llena de cariño. «Vamos a encontrar un lugar seguro para ustedes». Mateo y Benito, aún en silencio, miraron la mano extendida de Tiago. Había algo en ese chico que les hizo confiar en él, incluso sin entender por qué. Lentamente, como si temieran que la realidad a su alrededor pudiera desmoronarse en cualquier momento, tomaron sus manos y se levantaron. Tiago llevó a Mateo y Benito al orfanato donde él mismo vivía. Era un lugar sencillo pero acogedor, dirigido por doña Margarita, una mujer de gran corazón y una firmeza que imponía respeto. Doña Margarita siempre había tenido un cariño especial por Tiago, tal vez porque veía en él un reflejo de tantos niños que pasaban por el orfanato, solitarios, perdidos, pero llenos de potencial. Cuando Tiago llegó con los gemelos, doña Margarita inmediatamente percibió la gravedad de la situación. Los niños, pequeños y frágiles, parecían estar en estado de shock, incapaces de hablar o interactuar con el mundo a su alrededor. Sabía que el orfanato sería el lugar adecuado para ellos, donde podrían recibir el cuidado y el apoyo que tanto necesitaban. Los primeros días en el orfanato fueron difíciles para Mateo y Benito. Los otros niños corrían y jugaban por los pasillos,
llenando el ambiente con risas y voces animadas, pero los gemelos permanecían aislados, observando todo desde una distancia segura. No interactuaban con nadie, ni siquiera entre ellos. Pasaban los días en silencio, como si estuvieran en un mundo diferente al de los otros niños. Tiago, que había llevado a los niños al orfanato, se sintió responsable por ellos. Sabía lo que era sentirse solo y abandonado, y no quería que Mateo y Benito pasaran por lo mismo. Comenzó a observarlos desde lejos, tratando de entender lo que pasaba por sus mentes silenciosas. Aunque los gemelos nunca hablaban, Tiago notó que había una comunicación silenciosa entre ellos. Una simple mirada o gesto era suficiente para que uno entendiera al otro. Esa conexión misteriosa fascinaba a Tiago, quien sintió la necesidad de acercarse aún más. Un día, Tiago llevó su guitarra al patio donde los niños solían jugar. Comenzó a tocar, con la esperanza de animar el ambiente. Los otros niños pronto se unieron a él, cantando y bailando al ritmo de la música. Mateo y Benito, sin embargo, permanecieron sentados en un rincón, observando todo en silencio. Fue entonces cuando Tiago tuvo una idea. Se acercó a los gemelos con cuidado, no queriendo asustarlos, y se sentó a su lado. Sin decir una palabra, comenzó a tocar una melodía suave y lenta, diferente de las canciones animadas que había tocado antes. La música llenó el aire, y por primera vez, Tiago vio una reacción en los ojos de los gemelos. No sonrieron, no se movieron, pero había algo en sus miradas que mostraba que, de alguna manera, la música los había tocado. Tiago decidió que necesitaba ir más allá. Sabía que los gemelos tenían una conexión especial, algo que las palabras no podían explicar. Necesitaba descubrir cómo conectarse con ellos a través de la música. Fue así como comenzó a observar aún más de cerca, tratando de entender qué movía realmente a esos dos niños silenciosos. Tiago no se dio por vencido. Sabía que había un camino para alcanzar a Mateo y Benito, y estaba decidido a encontrarlo. Después de todo, él mismo sabía lo que era sentirse perdido y solo, y no permitiría que esos niños continuaran viviendo en un mundo de silencio y soledad. A partir de ese momento, hizo de su misión personal traer un poco de luz y alegría a la vida de Mateo y Benito, y sabía que la música sería la clave para lograrlo. Fue entonces cuando Tiago comenzó a buscar en el orfanato cualquier cosa que pudiera servir para esa misión. En el sótano, donde se acumulaban viejas pertenencias de niños que habían pasado por allí a lo largo de los años, encontró lo que estaba buscando, una flauta y un violín. Ambos estaban cubiertos de polvo, con marcas del tiempo, pero aún funcionales. Tiago sostuvo los instrumentos con cuidado, como si estuviera sosteniendo algo precioso. Sabía que eso podría ser la clave para desbloquear el misterio de los gemelos. Al día siguiente, con el corazón latiendo acelerado, Tiago llevó los instrumentos al patio del orfanato. Esperó el momento adecuado, cuando Mateo y Benito estuvieran solos, lejos del bullicio de los otros niños. Cuando finalmente encontró la oportunidad, se acercó a los niños y, sin decir una palabra, les entregó los instrumentos. Mateo se quedó con la flauta y Benito con el violín. Por un momento, hubo silencio. Tiago observaba atentamente, casi sin respirar, esperando alguna reacción. Los niños sostuvieron los instrumentos con una curiosidad tímida, como si estuvieran sosteniendo algo frágil y desconocido. Al principio, Tiago temió que el intento pudiera ser un fracaso, que no supieran qué hacer o que simplemente rechazaran la oferta. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Mateo, con la flauta en manos, llevó el instrumento a sus labios. Benito, sosteniendo el violín, colocó el arco en las cuerdas. Y sin ninguna instrucción, comenzaron a tocar. Tiago no podía creer lo que estaba escuchando. La melodía que salió de esos instrumentos no era el sonido torpe y desafinado que se esperaría de niños que nunca habían tocado antes. Por el contrario, era una música pura, casi mágica. Las notas fluían con una fluidez que parecía imposible, como si los niños hubieran nacido para tocar esos instrumentos.
Tiago se quedó paralizado por un instante, absorbiendo cada nota, cada acorde. Los ojos de Mateo y Benito permanecían fijos en sus instrumentos, concentrados, pero había algo diferente en ellos. Por primera vez desde que llegaron al orfanato, había vida en sus miradas, una conexión con el mundo a su alrededor. La música parecía haber roto la barrera que los mantenía atrapados en su propio silencio. Cuando la última nota resonó en el patio, el silencio que siguió fue profundo y lleno de significado. Tiago sabía que había presenciado algo extraordinario, algo que cambiaría la vida de esos niños para siempre. Su talento era natural, instintivo, como si la música fuera un lenguaje innato que siempre habían conocido pero nunca habían tenido la oportunidad de expresar. Tiago sintió una mezcla de admiración y responsabilidad. No podía permitir que ese don permaneciera oculto. Necesitaba compartirlo con el mundo. Fue entonces cuando una idea comenzó a formarse en la mente de Tiago. Sabía que el orfanato era un entorno seguro, pero también sabía que era limitado. La música de Mateo y Benito necesitaba ser escuchada, apreciada. Necesitaban una audiencia, un público que pudiera reconocer y valorar el talento que poseían. Tiago sabía dónde encontrar ese público, en las calles de la ciudad, donde él mismo tocaba su guitarra para ganar algunas monedas. Sin embargo, llevar a los niños a las calles no sería una decisión sencilla. Había riesgos involucrados, y sabía que la directora del orfanato, doña Margarita, tendría sus reservas. Pero Tiago estaba decidido. Creía que la música de los niños tenía el poder de transformar vidas, así como había transformado la de ellos en ese momento. Necesitaban una oportunidad, y él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para darles esa oportunidad. Al día siguiente, Tiago se dirigió a la oficina de doña Margarita. Ella era una mujer rígida pero justa, que siempre ponía el bienestar de los niños en primer lugar. Cuando Tiago explicó su idea, doña Margarita escuchó con atención, pero su rostro permaneció impasible. Comprendía el entusiasmo de Tiago, pero también reconocía los peligros involucrados. ¿Entiendes lo que estás pidiendo, Tiago?, preguntó con un tono serio. Llevar a 2 niños autistas a tocar en las calles no es algo que se pueda decidir a la ligera. Hay riesgos, y debemos asegurarnos de que estén seguros. Lo sé, doña Margarita, respondió Tiago con convicción. Pero creo en ellos. La música que tocan es diferente, es especial. Ellos necesitan esto. Y yo estaré con ellos todo el tiempo. Prometo que cuidaré de ellos. Doña Margarita reflexionó por un momento. Conocía a Tiago lo suficiente como para saber que no haría tal solicitud sin una razón válida. Además, siempre había creído en el poder de la música como una herramienta de curación y expresión. Finalmente, suspiró y asintió. Está bien, Tiago. Puedes llevarlos a tocar, pero con algunas condiciones. Nunca deben ir solos. Siempre habrá una asistente del orfanato acompañándolos para asegurar que todo esté bajo control. Y si en cualquier momento siento que las cosas están saliendo de control, volveremos atrás. Tiago sonrió aliviado. Gracias, doña Margarita. Prometo que haremos todo con seguridad. Con la aprobación de la directora, Tiago comenzó a prepararse para la primera presentación de los gemelos. Sabía que eso podría cambiar sus vidas, y estaba ansioso por ver cómo el mundo reaccionaría al talento extraordinario de Mateo y Benito. Más que eso, estaba decidido a mostrar a los niños que, incluso en medio del silencio que los rodeaba, había una manera de conectarse con el mundo, una manera de ser escuchados. Con la permisión de doña Margarita, Tiago preparó todo para la primera presentación de Mateo y Benito en las calles. La ansiedad se mezclaba con la excitación mientras les explicaba a los gemelos lo que iban a hacer. Aunque no respondieron verbalmente, Tiago notó un brillo en sus ojos, como si comprendieran lo que estaba por suceder. Los instrumentos, que se habían convertido en una extensión de los propios niños, eran ahora sus medios de comunicación con el mundo exterior. El día de la presentación,
Tiago, Mateo y Benito salieron del orfanato acompañados por una de las asistentes, doña Lucía, una mujer de mediana edad con una mirada amable que entendía la importancia de ese momento para los niños. Ella ya había visto la transformación que la música había provocado en ellos y estaba curiosa por ver cómo se comportarían fuera de las paredes protectoras del orfanato. Llegaron a una plaza concurrida en el centro de la ciudad, un lugar donde Tiago sabía que podrían atraer la atención de las personas que pasaban apresuradas. Eligió un espacio cerca de una fuente, donde el sonido del agua corriendo creaba un ambiente tranquilo, pero que no competiría con la melodía de los instrumentos. La luz del sol se filtraba a través de los árboles, proyectando sombras suaves sobre el trío, creando una atmósfera casi mágica. Tiago colocó la guitarra en su regazo, ajustó las cuerdas y miró a Mateo y Benito. Mateo sostenía la flauta con cuidado, como si fuera un tesoro precioso, y Benito, con el violín en mano, cerró los ojos por un momento, concentrándose. Tiago sabía que ese era un momento decisivo, no solo para los niños, sino también para él. Era una oportunidad para mostrar al mundo lo que había descubierto, que incluso las almas más silenciosas pueden tener algo extraordinario que decir. Dio la señal y la música comenzó. La melodía que emergió era suave, casi etérea, pero pronto se intensificó, ganando cuerpo y forma. Las notas de la flauta de Mateo flotaban en el aire, mientras el violín de Benito añadía una profundidad que parecía tocar el corazón de quien la escuchara. Tiago acompañaba con su guitarra, pero sabía que los verdaderos protagonistas eran los gemelos. Estaban conectados, no solo entre ellos, sino con la propia esencia de la música que creaban. Las personas que pasaban por la plaza comenzaron a detenerse. Algunas se acercaron curiosas, mientras que otras simplemente se quedaron inmóviles, como si hubieran sido hipnotizadas por la música. El sonido que salía de esos instrumentos era puro, emocional, como si contara una historia que todos podían entender, pero que nadie podía expresar con palabras. En pocos minutos, una pequeña multitud se había formado alrededor de los niños. Tiago observaba las reacciones de las personas. Había admiración, sorpresa e incluso una cierta reverencia en las miradas. Vio cuando una mujer, claramente emocionada, llevó la mano a su pecho, como si la música hubiera despertado algo profundo dentro de ella. Otra persona dejó caer algunas monedas en la caja que Tiago había colocado en el suelo, y pronto otros siguieron su ejemplo, no solo por la calidad de la música, sino por el sentimiento que transmitía. La música de Mateo y Benito era algo que trascendía la técnica. Tocaban con el alma, con una pureza que solo alguien que vive en un mundo propio podría traer al exterior. Tiago sintió una ola de orgullo al verlos tan inmersos en lo que hacían, como si finalmente hubieran encontrado un canal para expresar todo lo que estaba encerrado dentro de ellos. Cuando la última nota resonó en el aire, hubo un momento de silencio absoluto. Era como si la multitud necesitara unos segundos para procesar lo que acababa de escuchar. Entonces, los aplausos comenzaron, tímidos al principio, pero pronto se convirtieron en un clamor que resonaba por toda la plaza. Mateo y Benito, que aún sostenían sus instrumentos, miraron a su alrededor, pareciendo un poco confundidos con la reacción de la gente. Pero había una pequeña sonrisa en los labios de cada uno, una señal de que, de alguna manera, entendían que eso era una aprobación, un reconocimiento. Las presentaciones en las calles se convirtieron en una rutina para Mateo y Benito. Cada día atraían a más personas y la reputación de los gemelos músicos comenzó a extenderse por toda la ciudad. Tiago, siempre a su lado, vio cómo la música continuaba transformándolos. Aunque todavía no hablaban mucho, los niños parecían más presentes, más conectados con el mundo a su alrededor. Era como si la música les diera una voz que las palabras nunca podrían expresar. Fue durante una de esas presentaciones cuando el destino puso al maestro Romeo en su camino. Romeo era un renombrado director de orquesta, conocido por su habilidad para reconocer talentos musicales inusuales y transformarlos en algo grandioso. Estaba en la ciudad para un ensayo con su orquesta, cuando por casualidad pasó por la plaza donde los gemelos estaban tocando.
Al escuchar la música, Romeo se detuvo instantáneamente. Había algo en ese sonido que lo hizo olvidar todo a su alrededor. Se acercó lentamente, tratando de entender de dónde venía esa melodía tan pura y conmovedora. Cuando finalmente vio a los dos niños tocando, apenas pudo creer lo que estaba presenciando. Para alguien como Romeo, que había dedicado su vida a la música, era raro encontrar algo tan genuino y emocionante. Se quedó allí, en la multitud, observándolos tocar hasta el final. Cuando la última nota sonó y comenzaron los aplausos, Romeo no pudo contenerse. Necesitaba conocer a esos niños, necesitaba entender cómo habían alcanzado tal nivel de expresión musical. Cuando Tiago comenzó a recoger las monedas que habían sido arrojadas en la caja, Romeo se acercó, aún aturdido por lo que había presenciado. «¿Esos niños, quiénes son?», preguntó Romeo, sin aliento, a Tiago. Tiago, que estaba acostumbrado a que la gente se acercara para hacer preguntas o ofrecer elogios, se dio cuenta de que ese hombre era diferente. Había una intensidad en sus ojos, un brillo que revelaba su pasión por la música. Tiago entonces contó brevemente la historia de Mateo y Benito, cómo habían llegado al orfanato y cómo él había descubierto su talento por casualidad. Romeo escuchó atentamente, y con cada palabra, su admiración por los niños crecía. Sabía que estaba ante algo raro, algo que no podía ser ignorado. Cuando Tiago terminó de hablar, Romeo permaneció en silencio por un momento, procesando todo lo que había escuchado. Sabía que debía hacer algo por esos niños, pero también sabía que debía actuar con cuidado. «No entiendes cuán extraordinario es esto», dijo finalmente Romeo, con un tono de reverencia. «Estos niños tienen un don que pocas personas tienen. Y ese don necesita ser nutrido, necesita ser desarrollado. Me gustaría hablar con la directora del orfanato, si me lo permites». Tiago se sorprendió con la propuesta, pero al mismo tiempo sintió que podía confiar en ese hombre. Había una sinceridad en sus palabras que lo convenció de que realmente quería ayudar. «Claro», respondió Tiago, «puedo llevarlo al orfanato». Romeo, aún impresionado con todo lo que había presenciado, siguió a Tiago hasta el orfanato. Durante el camino, no podía dejar de pensar en las posibilidades. Sabía que con la orientación adecuada, Mateo y Benito podrían convertirse en músicos excepcionales, pero más que eso, sentía que podría ofrecerles algo que tal vez nunca habían tenido, una oportunidad real de un futuro brillante. Al llegar al orfanato, Romeo fue presentado a doña Margarita, quien, aunque intrigada por la presencia del maestro, escuchó con atención lo que tenía que decir. Romeo explicó su deseo de trabajar con los niños, de llevarlos a ensayar con su orquesta, ofreciéndoles una oportunidad única de crecimiento musical. Doña Margarita, siempre cautelosa cuando se trataba del bienestar de los niños bajo su cuidado, dudó por un momento. Comprendía el potencial de esa propuesta, pero también sabía de los desafíos y riesgos involucrados. Después de una breve reflexión, finalmente accedió, pero con la condición de que los niños siempre estuvieran acompañados por una asistente del orfanato. La decisión del maestro Romeo de integrar a Mateo y Benito a su orquesta fue recibida con entusiasmo y expectativa por todos, excepto por Tiago. Aunque sabía que era una oportunidad extraordinaria para los gemelos, que podría cambiar sus vidas para siempre, no pudo evitar sentir una punzada de tristeza. Tiago había sido la primera persona en percibir el talento de los niños, en guiarlos en los primeros pasos de su viaje musical, y ahora verse separado de ellos le hacía sentir un vacío. Las tardes tocando juntos en las calles, que se habían convertido en momentos de profunda conexión y realización, serían reemplazadas por ensayos formales en un entorno que para él parecía distante e inaccesible. A pesar de eso, Tiago sabía que no tenía otra opción más que apoyar a sus amigos. Acompañó a Mateo y Benito hasta la puerta del orfanato el día del primer ensayo con la orquesta. Los observó entrar en el coche de Romeo con miradas que mezclaban expectación e incertidumbre. Tiago les hizo un gesto de despedida, intentando ocultar la melancolía que lo invadía. Cuando el coche se alejó,
Llevándose consigo a los niños que tanto amaba, Tiago se quedó parado por un momento, sintiendo el peso de la nostalgia que ya comenzaba a crecer en su pecho. Sin embargo, sabía que no podía dejar que sus sentimientos lo impidieran de apoyar el éxito de Mateo y Benito. La oportunidad de tocar en una orquesta profesional, dirigida por alguien como Romeo, era algo que pocos niños podrían soñar, y estaba decidido a ser el mayor incentivador de los gemelos, incluso desde la distancia. Los días siguientes trajeron una rutina completamente nueva para Mateo y Benito. Acostumbrados a la libertad de las calles y al ambiente relativamente informal del orfanato, se vieron en un mundo de disciplina y rigor técnico. La orquesta de Romeo estaba compuesta por músicos experimentados, cada uno dedicado a su instrumento con una seriedad casi reverente. Los gemelos, a pesar de su talento innato, necesitaron adaptarse a ese nuevo entorno, donde cada nota era analizada, cada gesto era calculado, y cada error, por pequeño que fuera, era corregido con precisión. Romeo, al ver a los niños en acción por primera vez, quedó aún más impresionado con su talento. Había algo casi sobrenatural en la manera en que tocaban, una conexión con la música que trascendía el entendimiento técnico. Pero también se dio cuenta de que, a pesar del talento bruto, Mateo y Benito necesitaban orientación y estructura. Y eso fue lo que se propuso darles. Los ensayos comenzaron a intensificarse a medida que se acercaba la fecha de la gran presentación de la orquesta, un evento anual de gran prestigio, donde músicos de todo el país se reunían para mostrar sus habilidades. Romeo sabía que esa sería la mayor prueba por la que los gemelos habían pasado. Los desafió a alcanzar nuevos niveles de excelencia, a dominar sus técnicas, a integrarse al sonido colectivo de la orquesta. Y los niños, aunque aún tímidos y reservados, respondieron a ese desafío con dedicación. Mateo y Benito estaban aprendiendo a leer partituras, a seguir el ritmo impuesto por el maestro, a integrarse al sonido colectivo de la orquesta. Era un proceso exigente, pero que también trajo momentos de frustración. Había días en que los gemelos se sentían abrumados por la presión y la complejidad de las piezas que estaban ensayando. En esos momentos, Romeo tenía que equilibrar su papel de mentor exigente con el de cuidador, recordando que, a pesar de todo el talento, todavía eran solo niños. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la presentación, Romeo comenzó a notar algo que le preocupó. Aunque Mateo y Benito estaban mejorando técnicamente, algo profundo dentro de ellos parecía estar perdiéndose. Con cada ensayo, la presión y la disciplina comenzaron a apagar el brillo que una vez iluminó sus almas. Las notas que antes fluían como una extensión natural de sus sentimientos, ahora salían forzadas, desprovistas de la magia que las hacía únicas. En el fondo de sus corazones, Mateo y Benito se sentían desconectados, como si estuvieran tocando para una audiencia invisible, mientras que la verdadera música, la que venía del fondo de sus espíritus, se callaba. La ausencia de Tiago a su lado era como una sombra creciente, y con cada día que pasaba, los gemelos se hundían más en el vacío emocional, donde la música dejaba de ser una pasión y se convertía en una tarea ardua. Los niños tocaban con precisión, pero les faltaba la pasión, la conexión emocional que antes los hacía destacar. Romeo no entendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. Estaba tan enfocado en prepararlos para el evento, en asegurarse de que estuvieran listos para el escenario, que no notó los cambios sutiles que ocurrían dentro de ellos. Sin embargo, la tristeza comenzó a hacerse evidente. Fuera de los ensayos, Mateo y Benito parecían apáticos, distantes, como si una parte vital de ellos estuviera desapareciendo. Romeo intentó varios métodos para revitalizar el espíritu de los gemelos. Introdujo nuevas músicas, cambió el enfoque de los ensayos, incluso organizó pequeñas presentaciones privadas para aumentar su confianza. Pero nada parecía funcionar. La música, que antes era una fuente de alegría y expresión para Mateo y Benito, ahora parecía una tarea, algo que hacían por obligación y no por amor. Fue en ese punto que Romeo comenzó a preocuparse de verdad. Sabía que algo estaba mal, pero no podía identificar el problema.
Para cualquier observador externo, los niños estaban yendo bien. Estaban progresando musicalmente, participando activamente en los ensayos y, aparentemente, preparándose para la presentación. Pero Romeo, que se había vuelto tan cercano a ellos, sabía que eso era solo la superficie. Algo dentro de ellos se estaba apagando, y necesitaba descubrir qué era antes de que fuera demasiado tarde. Las semanas que precedieron a la presentación estuvieron marcadas por una creciente inquietud. Romeo, incapaz de ignorar las señales, comenzó a observar a los gemelos con aún más atención, tratando de entender qué los estaba perturbando. Recordó cómo Mateo y Benito habían tocado en las calles, cómo sus melodías fluían naturalmente, sin esfuerzo, como si la música fuera una extensión de sus almas. Eso era algo que ya no veía. Fue durante un ensayo particularmente difícil que la verdad comenzó a revelarse. Mientras la orquesta tocaba una pieza compleja, Mateo cometió un error. No fue un error grave, pero fue suficiente para que Romeo notara algo en los ojos del niño. Había una angustia, una tristeza profunda que ya no podía esconder. Benito, al lado de su hermano, también parecía perdido, como si estuviera allí físicamente, pero su espíritu estuviera en otro lugar. Romeo detuvo el ensayo y pidió hablar con los gemelos en privado. Los llevó a una sala más tranquila e intentó hablar con ellos, preguntándoles cómo se sentían, si estaban felices con lo que estaban haciendo. Mateo y Benito, como de costumbre, no respondieron verbalmente, pero sus miradas lo dijeron todo. Estaban cansados, no físicamente, sino emocionalmente. Lo que antes era una pasión, ahora parecía una carga. Fue entonces cuando Romeo tuvo una epifanía. Recordó a Tiago, el chico que había llevado a los gemelos a la música, aquel que siempre estuvo a su lado en las calles, en los primeros momentos en que descubrieron su talento. Tiago era la clave. Él era lo que faltaba en la vida de los niños. No estaban tristes porque estaban cansados de la música, sino porque extrañaban a alguien que los entendía de una manera que nadie más podía. Romeo se dio cuenta de que al alejar a los gemelos de Tiago, había roto un vínculo esencial. Mateo y Benito no necesitaban solo un mentor musical, necesitaban a alguien que los conociera profundamente, que compartiera su viaje desde el principio. Tiago era más que un amigo, era un hermano para ellos, una parte indispensable de sus vidas. Con el corazón lleno de ansiedad y una nueva determinación, Romeo se dirigió al orfanato donde todo había comenzado. Sabía que necesitaba corregir el error que había cometido al separar a Mateo y Benito de Tiago. La distancia entre ellos no era solo física, había creado un vacío emocional en los niños, un vacío que solo podía llenarse con la presencia de Tiago, quien los había descubierto y guiado hacia la música. Cuando Romeo llegó al orfanato, encontró a Tiago en el patio, preparándose para otro día de presentaciones en las calles. El chico estaba afinando su guitarra, concentrado en la tarea, sin notar la presencia del maestro. Al levantar la vista y ver a Romeo allí, Tiago se sorprendió. Romeo se acercó con una sonrisa amistosa, pero había una seriedad en sus ojos que Tiago notó de inmediato. «Tiago», comenzó Romeo, con la voz suave pero firme, «necesito hablar contigo sobre Mateo y Benito. He notado algo en los ensayos, algo que no puedo ignorar». Tiago frunció el ceño, preocupado. Sabía que sus amigos estaban ensayando intensamente para la gran presentación, y la idea de que algo pudiera estar mal lo dejó inquieto. «¿Qué les ha pasado?» «¿Están bien?», preguntó, tratando de ocultar la ansiedad que crecía en su pecho. Romeo suspiró, reflexionando por un momento antes de responder. «Están bien, pero no como antes. Desde que comenzaron a ensayar con la orquesta, algo ha cambiado. Parecen tristes, desconectados. Y creo que sé por qué». El maestro hizo una pausa, observando la expresión de Tiago, que escuchaba atentamente, los ojos llenos de preocupación. «Tiago», continuó Romeo, «te extrañan. He notado que su música no es la misma sin ti a su lado. Ustedes tres tienen una conexión especial, y creo que esa conexión es lo que los hace tocar tan bien.
Por eso estoy aquí para pedirte que vengas al ensayo hoy. Y si estás dispuesto, me gustaría hacer una prueba contigo. Quién sabe, tal vez podamos tocar todos juntos. Las palabras de Romeo tomaron por sorpresa a Tiago. Nunca había considerado la posibilidad de formar parte de la orquesta, de tocar junto a sus amigos en un entorno tan prestigioso. La invitación del maestro lo emocionó profundamente. Sus ojos brillaron con lágrimas de alegría y una sonrisa tímida apareció en su rostro. «Claro, maestro Romeo», respondió Tiago, con la voz temblando levemente de emoción. Haría cualquier cosa por estar cerca de Mateo y Benito por más tiempo, y aún más haciendo lo que más amamos. Acepto con todo mi corazón. Romeo puso la mano en el hombro de Tiago, sintiendo el alivio que emanaba del chico. Entonces vamos, Tiago. Mateo y Benito te necesitan, y creo que tú también los necesitas a ellos. Hoy haremos música juntos. Cuando los niños vieron a Tiago entrar en la sala de ensayo, fue como si un rayo de sol hubiera atravesado una tormenta densa. Sus rostros, antes marcados por una tristeza resignada, se iluminaron con una alegría que no sentían desde hacía semanas. Era como si, con la presencia de Tiago, el peso que llevaban en sus pequeños corazones hubiera sido repentinamente aliviado. Mateo sintió que la música volvía a fluir dentro de sí, mientras que Benito, al ver al amigo, experimentó una ola de calor y seguridad que le devolvió el placer de tocar. La música, la verdadera música, que habían perdido, comenzó a renacer, llenándolos de una nueva energía y de una alegría que solo la presencia de Tiago podía proporcionar. El brillo en sus ojos volvió, y la tristeza que antes pesaba sobre ellos se disipó. Romeo, observando desde lejos, quedó profundamente emocionado al darse cuenta de que esa amistad era un vínculo inquebrantable, algo que trascendía la música y que era esencial para la felicidad y el bienestar de los gemelos. Con el pasar de los días, los ensayos para la gran presentación de la orquesta se intensificaron. Cada sesión traía una nueva capa de complejidad y emoción, preparando a todos para lo que prometía ser una noche inolvidable. Para Romeo, la responsabilidad de dirigir la orquesta era aún mayor ahora que tenía a Mateo, Benito y Tiago bajo su orientación. Sabía que ese momento no sería solo un evento musical, sería una celebración de la trayectoria de vida de esos niños, una historia de superación que culminaría en el escenario. Tiago, que se había unido a los gemelos tras la inesperada invitación de Romeo, se preparaba con determinación. Al lado de Mateo y Benito, ensayaba incansablemente, cada día más conectado al espíritu de la música que creaban juntos. Había una sinergia natural entre ellos, un vínculo que trascendía la técnica y las notas en el papel. Tiago no era solo un acompañante, era una parte esencial de esa sinfonía, tanto como sus hermanos de corazón. Romeo, observando el progreso de los niños, sentía que esa sería una presentación única, no solo por la calidad musical, sino por la profundidad emocional que emanaba de cada ensayo. Veía en los ojos de Mateo y Benito una nueva luz, una confianza restaurada por la presencia de Tiago, y eso llenaba su corazón de esperanza y orgullo. El gran día finalmente llegó. La ciudad estaba en alboroto, con personas de todos los rincones ansiosas por ver a la famosa orquesta en acción. En el gran salón de conciertos, cada asiento estaba ocupado, y la atmósfera estaba cargada de expectación. La élite de la música, críticos, familiares y amantes del arte, todos esperaban el inicio de la presentación con una mezcla de curiosidad y entusiasmo. En los bastidores, Romeo se preparaba para dirigir el espectáculo. Ajustaba los últimos detalles, pero sus pensamientos estaban enfocados en sus jóvenes músicos. Sabía que para Mateo, Benito y Tiago, esa era la noche más importante de sus vidas. Era el momento de mostrar al mundo la fuerza de su unión y el poder transformador de la música. Cuando los tres niños subieron al escenario, el silencio se apoderó de la sala. La vastedad del espacio, la iluminación suave y la presencia del público crearon un escenario casi surrealista. Mateo sostenía su flauta con firmeza, Benito ajustaba el violín en su hombro,
y Tiago, con su guitarra, miraba a sus hermanos con una leve sonrisa de aliento. Sin necesidad de palabras, se comprendían plenamente. Entonces, la música comenzó. Las notas suaves de la flauta de Mateo flotaron en el aire, creando una introducción delicada que pronto fue acompañada por el sonido rico del violín de Benito. Tiago se unió a ellos, llenando el espacio con acordes que complementaban y realzaban la melodía. Juntos, crearon una armonía que parecía tocar el corazón de cada persona presente. Cuando la última nota resonó en el salón, hubo un instante de silencio absoluto, como si todos necesitaran un momento para absorber lo que acababan de vivir. Entonces, los aplausos comenzaron, tímidos al principio, pero pronto se convirtieron en una ovación de pie. La sala estaba llena de una energía que parecía trascender la propia música, una celebración de la vida y del espíritu humano. En los bastidores, Romeo observaba a sus 3 jóvenes músicos con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que ese momento marcaba más que el éxito de una presentación, era la consagración de una familia formada no por la sangre, sino por los lazos de amor y comprensión mutua que habían sido forjados en el calor de las dificultades y de la música. Mateo y Benito, que antes eran solo 2 niños abandonados al borde de la carretera, ahora se destacaban por su talento, pero también por la fuerza del vínculo que compartían con Tiago. Y Tiago, que comenzó como un amigo solidario, ahora se veía como un hermano, tan parte de esa familia como cualquiera de ellos. Mientras Romeo observaba a Mateo y Benito tocando, sus pensamientos se dirigieron hacia el futuro de esos niños. La idea de ofrecerles un hogar definitivo, un lugar donde la música y el amor pudieran florecer, comenzó a tomar forma en su mente. Sabía que había algo más que podía hacer por ellos, algo que podría cambiar la vida de todos para siempre. Romeo miró a Tiago, que acompañaba a los gemelos con una mirada llena de cariño y determinación. Tiago, comenzó Romeo, vacilante, ¿alguna vez has pensado en cómo sería, si pudiéramos quedarnos juntos como una verdadera familia? Tiago lo miró sorprendido, pero una leve sonrisa comenzó a surgir en su rostro mientras sus ojos se volvían hacia Mateo y Benito. La respuesta no fue dicha en palabras, pero estaba allí, clara como el sonido de la música que llenó el aire en ese momento. Así, la historia de Mateo, Benito y Tiago continúa, con muchas posibilidades por delante. Y ahora queremos saber de ustedes, ¿qué opinan de este emocionante viaje? ¿Creen que el padre de los gemelos debería recibir algún tipo de castigo por haber abandonado a sus hijos? Si te gustó esta historia y quieres seguir más contenido como este, no olvides darle like y suscribirte al canal. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.